En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Seguimos con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan, que llevamos varias semanas ya haciendo. Y algo que hemos repetido permanentemente, porque es importante que lo tengamos presente, es que parte del propósito, quizás el propósito principal de esta carta, es el hecho de que Juan presenta pruebas para que nosotros podamos validar, recuerde, validar la veracidad de nuestra fe. El tema de esta mañana es muy importante, es absolutamente crucial con respecto a ese objetivo de que nosotros podamos mirarnos y decir, sí, yo creo que yo realmente soy un creyente genuino. Es vital, hermanos, que si nosotros decimos creer en Cristo, tengamos la plena certeza de nuestra fe. No es que creemos, de pronto, ¿será que soy creyente? ¿Será que sí? No, tenemos que tener una plena certeza de que nosotros tenemos la fe que salva. La fe que solamente Dios puede implantar en el corazón humano. Hemos dicho, y quiero que esto nos quede muy, muy claro, que probablemente no hay una tragedia mayor que creer ser, pero no ser. ¿Qué puede ser más grave que creer ser de Cristo, pero realmente no ser? ¿Qué puede ser más trágico, hermanos, que vivir engañados con respecto al futuro eterno de nuestra alma? ¿Qué puede ser más terrible que al momento de ver al Señor Jesucristo, Él nos diga, no te conozco, apártate de mí? Si hay algo en lo que nosotros no podemos equivocarnos es justamente en esto. Nosotros no podemos fallar en la evaluación de nuestra realidad espiritual. Nosotros no podemos cometer un error de juicio con respecto a la veracidad de nuestra salvación. Podemos equivocarnos en muchas otras cosas, pero no en eso. En eso no podemos equivocarnos. Es peligroso, hermanos. Es muy peligroso tener una esperanza falsa, una seguridad sin fundamento, pues esa, entre comillas, seguridad no promueve la búsqueda de lo que hay en el corazón. Si estamos tan convencidos y es una seguridad falsa, nunca vamos a mirar para adentro, nunca vamos a buscar la verdad de nuestra realidad espiritual. Y se los he dicho otras veces, es preferible confrontarse a sí mismo ahora y ver la verdad a tiempo, que vivir toda la vida engañados y descubrir, cuando ya no hay nada que hacer, que somos enemigos de Dios. Es preferible incomodarse ahora. Es preferible evaluarse ahora, indagar ahora, escarbar en lo profundo de nuestro corazón ahora que todavía hay lugar para el arrepentimiento. Ahora cuando todavía el Señor Jesucristo está disponible como Salvador. Porque va a llegar un día en el cual esto no va a ser posible. Llegará un día cuando el Salvador, usted lo sabe, ya no va a ser más el Salvador, va a ser el juez. Y el peor engaño que una persona puede experimentar es esperar encontrarse con el Salvador, pero ver al juez. Ese juez es implacable. Eso lo sabemos. No le quepa duda, hermano. El juez Jesucristo es implacable. Y Él va a impartir justicia. Dice repetidamente la Biblia, dando a cada uno conforme a sus obras. O de acuerdo a lo que merece cada persona. De acuerdo a lo que al producto de la vida de cada persona. Ahora, yo le quiero decirle que el producto de toda vida sin Cristo, no importa quién sea, el producto de toda vida sin Cristo va a ser una pluralidad de evidencias. Usted imagínese estar en una corte y evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia en contra suya, que cuando el juez declare culpables a las personas, nadie va a poder abrir la boca y decir, no, esto es injusto. Nadie va a poder hacer eso.
porque las evidencias van a ser completamente abrumadoras. No se va a poder apelar la decisión del juez. O sea que es imperativo, es realmente imperativo que si nosotros nos llamamos cristianos, podamos tener la absoluta certeza de que nuestra interacción va a ser con el Salvador y no con el juez. Créame que no hay nada más importante en esta vida que eso. Es vital que sepamos si en realidad somos o no de Cristo, y de esto trata este estudio. Esa es la razón de ser de este estudio. Ahora, el pasaje de hoy es muy útil para que nosotros podamos evaluar la veracidad de nuestra fe. Este será el primero de 2 mensajes. Por lo general no hacemos parte 1, parte 2. En este caso, así será. Es el primero de 2 mensajes que tratan el importantísimo tema de la práctica del pecado. Vamos a considerar en esta mañana los versos 4 al 6 del capítulo 3 de la primera carta de Juan. La semana entrante vamos a considerar los versos 7 al 10. Y en esta mañana vamos a leer el pasaje completo. Primera de Juan, capítulo 3, los versos 4 al 10. Como siempre, vamos por favor a ponernos en pie para leer la palabra de Dios. Mira cómo va Gaby. Primera de Juan 3, versos 4 al 10. Leo el texto completo, lo de esta semana y lo de la siguiente. Dice el Señor: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Es palabra de Dios. Vamos a tomar asiento, por favor. Serán 2 mensajes muy importantes para nuestra vida. Hermanos, es perfectamente claro que hablar de pecado en el contexto de la iglesia no es algo popular en nuestro día, no es popular. Hemos dicho en otras ocasiones, muchos pastores prefieren evitar el tema del pecado porque les preocupa ser ofensivos, ofender a las personas. Prefieren hablar de otras cosas antes que confrontar la realidad del pecado en la vida de las personas. Ahora, de manera muy interesante, la Biblia hace justamente todo lo contrario. Si usted ha estado viniendo aquí con alguna frecuencia durante este estudio de Primera de Juan, usted recordará que ya hemos hablado del pecado, ya el tema del pecado lo hemos tocado. Cuando nosotros vimos el primer capítulo al inicio de la carta, hablamos de la importancia de reconocer, ¿se acuerda? De reconocer nuestro pecado y de confesarlo ante el Señor. En el verso 8 de ese primer capítulo, Juan argumenta, dice él, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Luego, en el verso 9 de ese mismo capítulo, el apóstol nos exhorta a confesar al Señor nuestros pecados y dice, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego en el verso 10, el capítulo concluye en el verso 10 con estas palabras: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todo esto lo vimos. Luego entra el capítulo 2. Y en el capítulo 2, Juan habla de Jesucristo como nuestro abogado. ¿Recuerda? Aquel que intercede ante el Padre cuando nosotros pecamos. Y dice también que es la propiciación, Cristo la propiciación por nuestros pecados.
significa eso, ya lo hablamos también, que es quien calma la ira de Dios. Calma al Señor por el efecto de nuestro pecado. Ahora entramos al capítulo 3 y nuevamente aparece el tema del pecado. Y uno podría pensar que el apóstol está siendo un poco repetitivo. Hermanos, una de las bendiciones y de las ventajas de predicar expositivamente, que es lo que hacemos, una de las ventajas de predicar verso por verso es que uno no elige los temas. Yo no elijo los temas, yo no me siento el martes a ver qué voy a predicar, a ver qué se me ocurre, a ver qué quiero decirles a ustedes. No, yo simplemente sé lo que sigue, y lo que sigue es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que sigue. Entonces, se los digo porque cuando la Biblia repite algo, es importante. Por eso lo repite, es importante. Si Dios nos está instruyendo nuevamente, una vez más, con respecto al pecado, créame que es porque debemos volver a considerarlo. Ahora, el mundo evita el tema. Usted no hable de pecado afuera. No diga ni siquiera la palabra. En la iglesia, la mayoría evita también el tema. Pero Dios no lo evita. Dios insiste en él. Dios insiste y es para nuestro bien. Recordemos que en el contexto de la carta, ¿qué pasaba? Había falsos maestros, ¿se acuerda? Esto lo dijimos también al inicio. Falsos maestros que básicamente consideraban lo material como algo bueno y lo material como algo malo y lo espiritual como algo bueno. Y bajo esta idea, bajo esta perspectiva, el cuerpo era algo malo. Y entonces lo que uno hiciera con el cuerpo no importaba, no tenía incidencia la forma como se vivía en nuestro caminar con Dios o en el caminar con Dios de las personas. Esa era la idea de esta falsa doctrina. El espíritu es lo que importa, la conducta no importa. En otras palabras, este tipo de enseñanza era una licencia para vivir conforme a los deseos de la carne. ¿Qué hace Juan? Refuta estas ideas, estas herejías. Y en el verso 4 de nuestro pasaje dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo primero que vemos es que Juan presenta una clara definición del pecado. Juan está definiendo el pecado. ¿Qué es el pecado según este verso? El pecado es infracción de la ley. Repito, para los falsos maestros el pecado no tenía ninguna importancia. Pero para Dios el pecado tiene gran importancia. Y de hecho es algo muy serio, muy serio. La seriedad y la gravedad del pecado radica en que es infracción de la ley, es lo que dice el texto. Es rebeldía contra los designios de Dios, así como contra Él mismo, contra su persona. ¿Qué dice el pecado? Bueno, yo voy a hacer lo que quiero. Eso es lo que dice el pecado. No me importa lo que Dios diga, no me importa lo que Dios piense. ¿Y cuál es la gran mentira diseminada por los falsos maestros de aquel tiempo y por los falsos maestros del día de hoy? No pasa nada. Esa es la gran mentira. La gran mentira es: no pasa nada. El pecado no tiene consecuencias. En la iglesia de hoy, hermanos, se le resta importancia al pecado en nombre de la supuesta tolerancia. Esto lo hemos dicho. ¿Sí? Como muestra de un supuesto amor, como muestra de una supuesta comprensión y con la supuesta idea de que con esa actitud la gente se siente incluida. Yo he escuchado mucho que es tan importante que la gente se sienta cómoda, incluida. Esa es la idea de la iglesia moderna. Bajo esa perspectiva, hermanos, la iglesia ha dejado de hablar y de enseñar a las personas acerca de la gravedad del pecado. Ha dejado de confrontar a las personas con su pecado. Escuche esto. Bajo la mentira, yo no sé si usted ha oído eso, bajo la mentira de que Dios acepta a las personas tal y como son. La idea detrás de esto es que no importa cómo una persona viva.
No importa. Dios es un Dios de amor. Si una persona levanta su mano, si una persona afirma creer en Cristo, ya todo está bien, ya. Si usted afirma creer en Cristo, todo está bien y Dios lo acepta con todo y su pecado. Hermanos, si usted ha leído este libro, en ningún lado usted ve eso. Esa no es la actitud de Dios con respecto al pecado. De hecho, es justamente la actitud contraria. Permanentemente, la Biblia llama al arrepentimiento. Cuando vimos Colosenses, los que estuvieron aquí, acuérdese, Pablo llama al creyente a despojarse del viejo hombre. La Biblia nos llama a hacer morir las obras de la carne. El Señor Jesucristo nos llama a negarnos a nosotros mismos. Somos llamados a ser esclavos de la justicia. Todas estas cosas y muchas otras son muestra de que el Señor no acepta al hombre tal y como es. Eso es mentira. No es verdad. De hecho, ¿cuál es el propósito de Dios en la vida del creyente? Yo espero que usted ya lo sepa porque lo decimos permanentemente. El propósito de Dios en la vida de cada creyente es hacerlo más como Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Cambiar a la persona, transformarla, darle un nuevo corazón y poner su Espíritu Santo dentro de él para hacer de esa persona, de ese individuo, una nueva creación. Eso es lo que Dios hace. El Señor no acepta la iniquidad, hermanos. Créamelo. No nos confundamos. El Señor nos saca de la iniquidad. Nos libera de la iniquidad, pero no la acepta. Y por eso Juan les recuerda a los recipientes de su carta y también nos recuerda a nosotros que el pecado es una afrenta contra Dios. Es una infracción de su ley. Hermanos, el pecado no es un asunto ligero. Es un asunto supremamente serio. Dios lo toma en serio y nosotros debemos hacer lo propio. Voy a citar un verso que presenta la seriedad del pecado. Es un verso muy conocido, muy conocido. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la consecuencia de que todos pecaron? Están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, el pecado separa al hombre de Dios. En Romanos 5:10 dice que el pecado hace del hombre un enemigo de Dios. Éramos enemigos antes de ser creyentes, éramos enemigos. Romanos 6:23, muy conocido también. La paga del pecado es la muerte. La muerte. Es tan serio el pecado que fue necesario sacrificar al Hijo de Dios. Fue necesario sacrificar a Dios hecho hombre, en palabras del apóstol Juan, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan serio el pecado que unas horas antes a su crucifixión, usted recuerda, el Señor Jesucristo sudaba gotas de sangre por la angustia que sentía y le pide al Padre que si era posible le eximiera de beber la copa de la ira divina, la manifestación de la ira plena de Dios. Pero el Padre no lo exime. Unas horas después, Jesucristo estaba en la cruz, habiendo recibido el castigo por el pecado, hermanos, de toda persona que pone su fe en Él. Es tan grave el pecado que Dios mismo tuvo que morir para librarnos de sus horrendos efectos en esta vida, así como también de sus efectos eternos. Esto lo hemos dicho, alguien tenía que morir. Entienda eso. Si la paga del pecado es la muerte, alguien tiene que morir. La pregunta es ¿quién? ¿Nosotros o Cristo en nuestro lugar?
Vemos entonces que los falsos maestros en tiempos de Juan diseminaban una enseñanza completamente equivocada con respecto al pecado. Pero el apóstol Juan, en lugar de restarle importancia al pecado, afirma su gravedad. Nuevamente, argumentando que el pecado es infracción de la ley, rebeldía contra Dios mismo. Ahora, en este verso primero de nuestro pasaje, el apóstol enfatiza una muy importante verdad, otra verdad muy importante. Fíjese cómo él inicia el verso. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Lo que vamos a hablar ahora es fundamental que quede claro, hermanos. Muy importante, para que nadie salga de aquí confundido. La palabra practica tiene la connotación de algo habitual, algo que se hace habitualmente, tanto en el español como en el idioma original. En ese orden de ideas, ¿qué está diciendo Juan? Juan está diciendo que toda persona que hace del pecado un hábito, también hace de la rebeldía contra Dios un hábito. Y aquí viene la distinción fundamental. Escúcheme bien. Esta distinción que vamos a hacer es muy importante. La hemos dicho anteriormente también. Existe una diferencia. Existe una diferencia entre pecar y hacer del pecado un hábito en nuestra vida. Es importante entender esa distinción. Toda persona peca, incluyendo los cristianos, porque si no fuese así, ¿qué sentido tiene que en este caso el apóstol Juan nos diga, por ejemplo, en el primer capítulo, en el verso 10, algo que ya mencionamos? Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, si el cristiano jamás pecara, estas palabras no tienen ningún sentido. Pero Juan está diciendo, si usted dice, si yo digo que no pecamos, que somos perfectos, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso, es lo que está diciendo. Entonces, la distinción viene aquí. Una cosa es cometer pecados y otra cosa es vivir en un patrón ininterrumpido de pecado. Ahí está la distinción. El hombre natural es esclavo del pecado. Esa es una realidad del hombre natural, del hombre que no conoce a Cristo. El pecado tiene dominio sobre la vida del hombre natural. En contraste, si usted es un creyente, ¿qué dice la Biblia? Que usted y yo somos esclavos de la justicia, no del pecado, de la justicia. Y nuestro ser interior anhela honrar a Dios a través de la obediencia. Mire lo que dice Pablo en Romanos 6, versos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. El cristiano es un siervo de la justicia y por ende la iniquidad no puede ser el distintivo de su vida. Distintivo de su vida. Le voy a dar un ejemplo para ilustrar lo que significa vivir en un patrón ininterrumpido de pecado. Un ejemplo. Suponga usted que un hombre o una mujer vive una vida promiscua. Lo que define la vida de ese individuo, de esa persona, es el libertinaje sexual. Es una persona que de manera habitual tiene relaciones sexuales con otras personas y no le ve ningún problema a eso. Resulta que esta persona un día escucha el evangelio de Cristo y afirma creer en Jesús. Si la conversión ha sido genuina, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en esa persona, dentro de esa persona. Y esa persona, él o ella, no podrá mantener ese estilo de vida por mucho tiempo, simple y llanamente porque es que Dios no lo permite. El Espíritu de Dios va a traer tal convicción de pecado al corazón de esta persona que la persona se va a ver obligada a abandonar ese estilo de vida pecaminoso. Puede pasar de manera inmediata,
en el momento de la salvación, puede ser un proceso. Ahora bien, inmediato o proceso, esa convicción llega al punto que la persona tiene que dejar, no tiene opción, tiene que dejar ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque ahora reconoce la realidad de su pecado, ahora se ve como realmente es, ahora reconoce que el pecado es algo sucio, algo que ofende profundamente al Señor, algo que le impide a la persona tener comunión con Dios, y se ve obligada. El Espíritu no la deja permanecer en ese estado. Ahora, si ha pasado tiempo, no, esta persona dijo creer en Cristo hace 3 años y sigue viviendo igual, lo más seguro es que esa profesión de fe es falsa. No significa nada. No tuvo ningún efecto. No vino realmente el Espíritu de Dios a habitar dentro de esa persona. Esa persona no tiene la fe que proviene de Dios. No la tiene. Porque no demuestra la realidad de su salvación con el fruto de su vida. Teniendo esto en mente, permítame leerle el verso 5, siguiente verso de nuestro pasaje, para continuar considerando lo que estamos hablando acerca de la necesidad de cambio en la vida de todo creyente. Verso 5, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. ¿Qué dice Juan? Que Cristo vino al mundo a fin de quitar los pecados. Pregunto, ¿de qué manera? ¿De qué manera Jesús quita los pecados? ¿De qué forma? Hay 2 formas, 2 maneras. Las hemos hablado aquí también. La primera de ellas es la justificación. La justificación. ¿Qué es la justificación? Al momento, al instante de la salvación. Así uno no tenga conciencia de ese instante. Al instante de la salvación, la perfecta justicia de Cristo es acreditada a la cuenta del creyente. Y el creyente es declarado libre de culpa, inocente ante Dios desde un punto de vista legal, posicional. Eso es instantáneo. El ejemplo que he dado es: el padre mira al creyente, pero ve a Cristo. El creyente está revestido de la justicia de Cristo. Esa es la justificación. Pero hay otra manera en que Jesús quita los pecados, y es la parte práctica del día a día, y se llama la santificación. La santificación, que es ese proceso a través del cual todo creyente es transformado poco a poco, progresivamente, según la imagen de Jesús. Repito algo fundamental: esta transformación no es experimentada por algunos creyentes ni por la mayoría de los creyentes. Esta transformación es necesaria y se produce en la vida de absolutamente todo creyente, todos, sin excepción. En 2 Corintios 13:18, Pablo afirma que todos los creyentes, dice él, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En Tito 2:14 leemos que el Señor Jesucristo, dice Pablo, se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Pablo en Efesios 5:27 escribe que Cristo entregó su vida por la iglesia, escuche estas palabras, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Romanos 6:6
Pablo escribe, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Cuál es el punto? Creo que está claro. El punto es este: Cristo cambia vidas. Cristo realmente cambia la vida de las personas. Cristo purifica la mente, Cristo purifica el corazón, y es esa purificación progresiva la que genera, escuche, una incompatibilidad creciente entre el creyente y el pecado. ¿Lo entendemos? La santificación no se manifiesta en la ausencia total de pecado. Si de repente usted está aquí preocupado porque no es perfecto, la santificación no nos hace perfectos en esta vida. La santificación nos hace perfectos al instante en que nos vamos de aquí. Ahí somos perfectos. Ahí se culmina ese proceso de transformación. Sigue la glorificación después, ese es otro tema, pero en ese momento seremos perfectos y podremos ver a Cristo. Ahora, la santificación, si bien no nos hace perfectos, escuche esto, muy importante, sí se manifiesta en un abandono de patrones continuos de pecado. Eso sí, el que robaba ya no debe ni puede vivir robando más. El fornicario ya no debe ni puede vivir en fornicación. El mitómano, ¿sí?, la persona que vive mintiendo, ya no debe ni puede seguir viviendo en la mentira. Vivir en un patrón ininterrumpido de pecado es inconsecuente con la nueva naturaleza del creyente. Agua y aceite, luz y oscuridad. Hemos entendido que el propósito de Dios es hacernos más y más y más y más como Jesús, ¿no? Número 1. Ahora, resulta que Juan al final de este verso nos dice, si usted lo ve, dice que en él no hay pecado. ¿Cómo es posible que un creyente genuino viva en un patrón ininterrumpido de pecado cuando Dios supuestamente, o no supuestamente, cuando Dios lo que hace en el creyente es transformarlo según la imagen de Cristo? No tiene sentido. El creyente está en un proceso de cambio hacia la perfección. Repito que se culmina en el momento en que nos vamos de aquí. Pero si la vida de un supuesto creyente, en términos de su relación con el pecado, en lugar de ir disminuyendo, va aumentando, no importa lo que diga, hermanos. No importa lo que diga. No importa las veces que venga a la iglesia, no importa los estudios bíblicos en que participe, no importa todo lo que sepa de la Biblia, no importa. La realidad de la salvación se manifiesta a través de una vida cambiada. Otro efecto de la santificación es el siguiente: disminución de pecado. Disminución. Está bien, no llegamos aquí a la perfección, tercera vez que lo digo, pero debe haber una disminución del pecado en nuestra vida. El pecado debe ir menguando y la justicia debe ir aumentando. ¿Sí? Esto es lo que tiene que pasar en nosotros. Ahora, hay algo muy interesante, que si bien es cierto, el pecado debe ir menguando y la justicia aumentando, también pasa una cosa. Sí, el pecado va menguando, pero la conciencia de pecado también va aumentando. ¿Y sabe qué pasa? Que usted ve lo que antes no veía en usted. Que usted se da cuenta de cosas que de repente antes no se daba cuenta y por eso ni las veía ni le molestaban y ahora sí le molestan. Entonces es interesante porque pecamos menos, debemos pecar menos, pero nuestra sensibilidad hacia nuestro propio pecado aumenta. ¿Y qué sucede? Se genera una frustración. Frustración. La frustración de uno percatarse de manera constante de su iniquidad. Y usted lo ha escuchado, también se lo he dicho aquí. El ejemplo clásico de esto está en Romanos 7. Y es el apóstol Pablo, hermanos.
Ok, el apóstol Pablo. Mire lo que dice en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y en los versos 21 al 24, mire lo que dice el apóstol. Él no deja esconder su frustración, esa frustración de la que estamos hablando. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, la frustración llega a su clímax. Miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Ese es Pablo. Ahí está la frustración. Ahí está la frustración de ver la realidad del pecado en la vida, en el corazón. Sí, disminuye la frecuencia, pero aumenta la conciencia. Y el aumento en la conciencia produce frustración, una frustración sana, saludable. Comprendemos que nuestro pecado ofende directamente al Señor y el Espíritu Santo que vive en nosotros hace que nos duela el pecado. Muy importante, que nos duela el pecado. Y esa conciencia y esa frustración y ese odio que se genera en el corazón nuestro por el pecado y ese dolor que produce el pecado en el corazón del hombre redimido hace que la persona, el creyente verdadero, escuche la palabra en mayúscula, no pueda vivir en un patrón continuo de iniquidad. No pueda. Y es por eso que en el último verso de nuestro pasaje, el apóstol Juan escribe, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. En el idioma original, la palabra peca está en el tiempo presente, haciendo alusión nuevamente a algo que es habitual, algo que es constante, permanente en el tiempo, una acción continua. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Ya estamos terminando. ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo que toda persona que permanece en Cristo se caracteriza por no vivir en un patrón continuo del pecado. El pecado no define la vida del creyente. Y al final de este último verso, mire lo que dice. Todo el que peca, no algunos, pero todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. O dicho de otra manera, para hacerlo más sencillo, más fácil, todo aquel que vive en pecado no es de Cristo. Se lo voy a decir otra vez, todo aquel que vive en pecado no es de Cristo. Y la palabra todo es muy importante, porque no son algunos de los que viven en pecado que no son de Cristo, son todos. Eso es lo que está diciendo. Yo pregunto, ¿quién es el que no conoce a Cristo? Pues el hombre natural, usted y yo antes de conocerle, y todas las personas que no conocen de Cristo, el hombre natural, la persona que no ha sido redimida por Dios, la persona que no ha recibido la nueva naturaleza, la persona que no tiene un nuevo corazón. Esa es la persona que no conoce de Cristo. Conclusión. Una profesión verdadera de fe va acompañada siempre de cambio, de transformación. ¿Y por qué este mensaje es tan importante para todos? Hermanos, es posible que haya gente aquí sentada. Es posible que haya gente aquí sentada. Es posible que haya gente que esté mirando ahorita este servicio. Es posible que haya gente que algún día vaya a ver este servicio, que hayan hecho una profesión de fe en Cristo, pero que aún estén inmersas en el pecado, cometiendo uno o varios tipos de iniquidad de manera habitual. Puede ser un hábito a la pornografía, puede ser un hábito al licor, al sexo, a la comida, puede ser un hábito al juego, a la mentira, a la ira, al robo, a los chismes, etcétera, 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 etcétera. Este mensaje es una luz de alerta.
No se puede vivir en pecado y al mismo tiempo tener la certeza de la salvación eterna de nuestra alma. Repito, el pecado no define la vida del creyente. ¿Qué dice Pablo? Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. La vida del creyente no está definida por su pasado. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. El creyente ya no es esclavo del pecado, repito, es siervo de la justicia. Entonces, yo le digo para terminar, si usted, ojalá no haya nadie aquí que esté en esa situación, ojalá, pero si la hay, si hay alguien aquí que está en esa situación en la cual una persona que está sumergida en un patrón continuo de pecado, yo le digo, no desprecie esto que ha escuchado hoy. No se ponga bravo conmigo porque eso no va a arreglar su problema. No desprecie lo que Dios dice. ¿Cuál es la manera de actuar? Número 1, pedir perdón al Señor. Perdóname. Entregarle realmente la vida a Cristo. De una vez y para siempre. Yo le aseguro que si usted viene a Cristo en arrepentimiento, el Señor no lo va a desechar. Pero al contrario, le da su Espíritu Santo y a través de ese poder infinito que Él tiene, le ayudará a ser completamente liberado de las cadenas del pecado. Porque me imagino, obviamente, todas estas cosas son ataduras. Usted dirá, yo no puedo. Yo no sé cómo. Incluso podrá decir, yo he tratado, pero no puedo. Con el Señor se puede. Con el Señor se puede. Y finalmente quiero decirle que yo estoy aquí para ayudarle. Yo estoy aquí para ayudarle. Mire, ¿se acuerda ese texto que vimos ahorita? Donde dice que el Señor quiere presentar a su iglesia inmaculada, sin arruga. Esa es una parte muy importante de mi función como pastor de esta iglesia, como el pastor de ustedes. Aquí nadie es perfecto. Y parte de mi función es ayudarle a usted a vencer cualquier tipo de atadura que usted tenga con respecto al pecado. ¿Qué hacemos? No le dé pena. Y no tiene que ser hoy. Pero llámeme. Nos ponemos una cita. Nos sentamos. Oramos. Ponemos esta situación en manos del Señor. No quiero que usted se olvide que es preferible tener conciencia de la realidad ahora. Este es el momento, por más difícil que sea, porque todavía hay tiempo para el arrepentimiento, todavía lo hay. Es preferible ahora y no después. Es preferible ver la verdad ahora y no después. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo es el día de la salvación? Hoy. Hoy es el día de la salvación. Entregue su vida. Alguien que nos esté viendo, entregue su vida al Señor Jesús y Él le quitará las cadenas del pecado. Y usted será libre. Usted será libre. Oremos. Damos gracias, Señor. Damos gracias a ti por tu palabra y por que realmente nos confronta a todos. Nos hace pensar y nos hace considerar la realidad de nuestra salvación. Señor, oramos por cualquier persona que pueda estar aquí, cualquier persona que pueda estar viéndonos, cualquier persona que pueda vernos en algún momento, en el futuro. Señor, trae liberación,
trae convicción a esos corazones. Permítenos a todos ver la realidad de nuestra vida espiritual, la realidad de nuestro corazón. Señor, y si alguno de nosotros encuentra que vivimos en un patrón ininterrumpido, en un patrón continuo de pecado, por favor, ayúdanos, ayúdales. Trae arrepentimiento, trae convicción de pecado al corazón y la certeza de que contigo podemos siempre vencer cualquier atadura. Oramos por la pureza de esta iglesia. Oramos por cada persona que conforma esta preciosa iglesia. Purifica a tu iglesia a través de tu santa, poderosa y preciosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.